Hola, hola, corazones, buenas noches, ¿cómo están? Pues vamos a iniciar por aquí esta transmisión que he estado anunciando desde el día de ayer más o menos. Espero que pues me puedas acompañar aquí en este espacio. Recuerda siempre que pues esto se alimenta de tus comentarios, de tu participación, de tus preguntas, de tu experiencia. Entonces, bueno, veo por aquí 5 personitas conectadas. Me gustaría de verdad y agradezco mucho que me confirmes simplemente que se escucha, que me estoy escuchando. Yo aquí estoy leyendo los comentarios, siempre con algunos segunditos de diferencia, pero aquí lo tengo a un lado. Entonces eso me serviría mucho saber que sí me están escuchando, porque por alguna razón aquí no me escucho, entonces es lo que me preocuparía un poquito. Ah, bueno, ya me escuché. Muy bien, corazones, pues estoy muy emocionada, se me hace un tema bien interesante de esta transmisión en vivo, de este Facebook Live, culpa y vergüenza. Gracias, Arlene, muchas gracias por confirmar. Culpa y vergüenza. La verdad es que es un tema muy fuerte, es un tema, yo creo que pocos nos atrevemos a hablar de estos temas, culpa y vergüenza. Gracias, Erandi. Qué gusto que estén por aquí. Ramírez Guadalupe. Qué gusto. ¿Desde dónde me escuchas también? ¿Desde dónde me ves? ¿Ya estás en pijamita seguro en casa? Y bueno, pues agradeciendo que hemos llegado ya casi al final de este día y yo creo que podemos cerrar con broche de oro sin duda con esta transmisión. Así que estoy muy emocionada de que puedas estar aquí. Ok, entonces, ok, a ver, vamos a probar de nuevo. Ok, sí, hice un cambio por aquí de escena. Al hacer cambio de escena se fue el audio. Estoy segura que a partir de este momento ya me vas a escuchar. Sí, sí, gracias, Guadalupe. Voy a esperar un poquito. Sí, ya se va a escuchar. Listo, gracias. Sí, es que estoy por aquí con un programa que tiene mucho que no utilizo, entonces por eso de repente los fallos, ¿no? Pero pues aquí estamos de nuevo. Ya, listo, sí, ya me confirmaron que se escucha. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar. Gracias, gracias. Así que agarra tu cuaderno, tu lápiz, ¿ok? Para que tomemos notas, para que continuemos trabajando. Muy bien, entonces vamos, te voy a compartir rápidamente, esto es lo que vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿En dónde nacen estas sensaciones, estas experiencias de culpa y vergüenza? ¿En dónde nacen estas sensaciones de culpa y vergüenza? ¿Cómo la vivo? ¿No? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? Porque como te decía al principio, es un tema difícil, es un tema doloroso. Creo que es un tema que justo es culpa y vergüenza. Entonces creo que muy pocas veces nos atrevemos a reconocer aquello que nos avergüenza, aquello de lo que sentimos culpa, o al menos reconocerlo en voz alta, ¿no? Entonces, primero, ¿qué pasó? ¿Dónde nace esta experiencia de culpa y vergüenza? ¿Cómo la vivo actualmente? Y para poder reconocer que sí vivo en base a culpa y vergüenza muchas veces, cómo las sigo alimentando, cómo sigo alimentando estas sensaciones de culpa y vergüenza y por qué las pongo juntas, porque están muy unidas estos sentimientos de culpa y vergüenza.
Me siento culpable por algo que no hice o por algo que hice y eso me avergüenza, ¿no? Entonces realmente son experiencias muy, muy unidas. Entonces, al final, claves para poder liberarme, ¿ok? Claves para poder liberarme. Así que quiero empezar con esta frase que me encanta y he compartido muchas veces. Tu tarea no es buscar el amor, sino encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Estas sensaciones de culpa y vergüenza, estas experiencias de culpa y vergüenza nos desconectan de la vida, nos desconectan de las personas. A través de estas experiencias de las que vamos a hablar ahorita, vamos poniendo estas barreras, ¿no? Para que no veas cómo me siento, porque me avergüenza quién soy, porque me avergüenza ser como soy. Entonces esto no nos permite conectar y no nos permite amar plenamente. Entonces también estos temas están relacionados con esto, ¿no? Entonces, tu tarea no es buscar el amor, sino encontrar las barreras dentro de ti mismo que has construido contra él. Cuando reconozco estas barreras, y esto está muy ligado con estos sentimientos de culpa y vergüenza. Entonces, son tan comunes la culpa y la vergüenza, estas experiencias, que casi se vuelven invisibles. Muchos de nosotros no reconocemos que estamos viviendo a través de estas sensaciones o estas experiencias de culpa y vergüenza. Si no desvanecemos estas sensaciones, hay desamor. Es como si existiera un hoyo dentro de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos sentido justo así, con un vacío aquí en el pecho? Entonces, esto está ligado con estas experiencias de culpa y vergüenza. Más que un sentimiento, es una corriente constante en nuestra vida. La culpa radica en sentir arrepentimiento por algo que hicimos. Y la vergüenza, como muchas realidades, no es mala, sino que no es funcional. La vergüenza no es que sea mala, como no lo es el ego, como no lo es el enojo, como no lo es estas realidades que nos retan o que de repente nos llevan a sensaciones de dolor o de sufrimiento. No son malas, sino simplemente no son funcionales. La culpa nos dice que merecemos un castigo porque hicimos algo malo. ¿Cuántas veces nosotros hemos expresado, nos pasa algo y decimos, me lo merezco, algo estoy pagando, ¿no? Y entonces estas expresiones son justo por estas experiencias de culpa y vergüenza, por vivir en estos estados constantes de culpa y vergüenza. La vergüenza nos indica que somos inadecuados y no somos merecedores de ser amados, no merecemos ser amados. ¿Qué pasó? Definitivamente todas estas realidades de las emociones, culpa, vergüenza, comienza a desarrollarse desde que somos pequeños, continúa en la adolescencia y bueno, se va sosteniendo a lo largo de nuestra vida. Entonces, sin duda, comenzamos a desarrollar este sentido de culpa y de vergüenza desde que somos pequeños. Por los abusos verbales, abusos físicos, abusos sexuales, negligencias de las que fuimos pues víctimas en ese momento, ¿no? Por descuidos de las personas a nuestro alrededor. Es que nacen estas sensaciones de culpa y vergüenza. De repente recibes un regaño, recibes un señalamiento, recibes, ¿no? Desde, por ejemplo, a lo mejor somos pequeños y estamos apenas controlando, ¿no? Nuestras esfínteres, por ejemplo, y tenemos accidentes cuando somos pequeños, y a veces los adultos son muy severos cuando tenemos pues estas situaciones que aún no podemos controlar cuando somos pequeños. Y eso nos avergüenza, o sea, desde ese momento, esos comentarios tan hirientes que recibimos, porque las personas adultas no se dan cuenta, ¿no? Entonces, estas negligencias, estas exigencias, estos mensajes de no ser suficiente, ni bueno, ni importante. Cuando somos pequeños a veces recibimos mensajes de mira cómo pones a tu papá, ¿no? O mira cómo pones a tu mamá. Entonces, esos mensajes que recibimos, nosotros como niños lo interpretamos literalmente, y entonces hay una lógica en nosotros que nos dice, la forma en la que yo me porto pone triste a mamá y a papá, ¿no? La forma en que yo soy, ¿no? O lo que hago afecta a los otros. Y esto me hace sentir avergonzado, ¿no? Porque veo cómo te hice, entre comillas, cómo te hice que te pusieras triste o cómo te hice que te pusieras enojado, ¿no? Entonces, estas experiencias cuando somos pequeños nos hacen sentir inadecuados, nos hacen sentir que somos malos, ¿no?
Entonces, desde esos momentos empiezan a nacer estas sensaciones de vergüenza y de culpa. Entonces, porque recibimos estos mensajes de no ser buenos, de no ser importantes, pueden ser mensajes explícitos que nos los dijeron textualmente, explícitamente, o pueden ser mensajes que no son directos, que son actitudes. Por ejemplo, oye, quiero que, papá, mamá, vamos a jugar. No, vete de aquí porque estoy ocupado, tengo cosas más importantes. ¿Qué no ves que tengo cosas más importantes que hacer? ¿No? Y esto de una manera como muy radical, que puede ser una experiencia, o esta experiencia, por ejemplo, con nuestras calificaciones, ¿no? Vamos y mostramos nuestras calificaciones y recibimos únicamente como crítica o más exigencia, y muy pocas veces recibimos un reconocimiento. Y bueno, de todas estas experiencias nacen estas sensaciones de culpa y de vergüenza. Cuando vamos creciendo como adolescentes y nuestro cuerpo va cambiando, también crece esa sensación de vergüenza de mi cuerpo, de no gustarme, ¿no? Y bueno, pues te digo, esto es de donde van secretos familiares también. Situaciones que vivimos en la familia, en el núcleo de la familia, y son estos secretos, ¿no? Adicciones, abusos, enfermedades, abortos, embarazos, problemas de dinero, amantes, problemas alimenticios. Es como, no se puede hablar de eso. Justo hace estos días una persona me decía, en mi familia no se podía hablar de la muerte. Y papá murió y no se podía hablar de la muerte, o hubo un suicidio en la familia y no se podía hablar de eso, y ahí es donde nace y donde se sigue alimentando, o son familias que crecen y se construyen en estos sentimientos, en base a estos sentimientos de vergüenza, ¿no? Y esto que no se habla, esto que no se reconoce, esto que se esconde, ¿no? Que es tabú, que avergüenza precisamente, se convierten en oscuras cargas energéticas, las cuales a la larga destruyen y no permiten que la salud y la espontaneidad rijan en la dinámica familiar. Entonces, estos son asuntos de los que no se hablan, y muchas veces al no ser resueltos, al no poder hablar de esto, y que además también aprendo a no hablar de lo que siento, porque lo que siento está mal, ¿no? O porque nadie se puede enterar de lo que siento. Entonces, estas son dinámicas que se van construyendo y se van aprendiendo en la familia, y así voy creciendo, ¿no? Y voy creciendo con esta sensación de vergüenza, ¿no? De que hay algo malo. ¿Cómo la vivo actualmente? Y aquí es donde quiero, porque recuerda que no podemos sanar aquello que no miramos, no podemos sanar aquello que no vemos, aquello que no reconocemos. Entonces, la realidad, queridos, es que muchos de nosotros, casi todo el tiempo, muchas veces en nuestra vida, vivimos en base a estas sensaciones, o padecemos constantemente estas sensaciones de culpa y vergüenza que solamente nos limitan. Y bueno, aquí invade todas las áreas de tu vida: el diálogo externo, interno, tu lenguaje, lo que crees que va a pasar, cómo observamos el pasado, el presente. Cuando vivo mucho a través de la culpa y la vergüenza, vivo mucho desde la silla de víctima también, ¿no? Veo a los otros, al mundo, como algo peligroso, como algo inseguro, como algo, no me siento protegido, no me siento a salvo, ¿no? Lo vivimos de formas distintas, la culpa y la vergüenza, en reacciones corporales, dolores de espalda, dolores de cabeza, enfermedades. Estas son señales de que hay en nosotros esta culpa y esta vergüenza. Agonía espiritual, pensamientos incómodos, nos vamos sintiendo menos y nuestra luz se va extinguiendo. Porque en algún momento aprendí a que como yo era, tenía que dejar de ser de esa manera porque estaba mal. Entonces nuestro verdadero ser va quedando bajo estas capas de condicionamiento, ¿no? Nos aislamos de lo que nos produce comodidad y alegría, sentimos profunda soledad, nos percibimos lejos de nuestra identidad real, como te decía, usamos un armazón para escondernos y así reforzamos estos vacíos. Estamos atascados constantemente en sentimientos de inutilidad, inefectividad, desesperación. Somos muy críticos con nosotros. Buscamos desesperadamente tener un logro
pero no nos sentimos capaces. Y esto, precisamente cuando anunciaba el Facebook Live, hablaba yo del autosabotaje. Y muchas veces vivimos en justificaciones de por qué no hacemos aquello que sabemos que va a generar un bienestar en nuestra vida. Lo aplazamos, lo retrasamos, no nos comprometemos. ¿Y qué es lo que hay de fondo en este autosabotaje? Lo que hay de fondo es esta sensación de no ser capaz. La realidad es esa, y es algo muchas veces inconsciente. Entonces, ¿para qué lo intento si muchas veces lo he intentado y las cosas me salen mal? Entonces, estos diálogos interiores de insuficiencia, de incapacidad, son diálogos que surgen de estos estados constantes de culpa y de vergüenza, ¿ok? Y bueno, también recuerda por aquí, por favor, me vas comentando, me vas preguntando, me vas diciendo si tú te identificas con esto, si alguna vez lo has sentido y cómo has salido, porque yo sé que muchas personas que están en este espacio, muchos de nosotros estamos justo trabajando en vivir de una manera mucho más consciente y libre, ¿ok? Y muchos de nosotros venimos de estas situaciones de vida en el que por más que hacemos y hacemos y hacemos, parece que nunca es suficiente. Hacemos y hacemos y no terminamos de sentirnos satisfechos, ¿ok? Y este punto, vivimos en el mundo de los apegos, en espera de que algo fuera de nosotros nos rescate de un intento desesperado por llenar esos vacíos. Me preocupa muchísimo lo que otros piensen de mí, al grado de que nos paralizamos y dejamos de hacer, dejamos de intentar, dejamos de ir por aquello que queremos, porque nos preocupa muchísimo lo que los otros piensen de nosotros. Estas son señales de una profunda sensación de culpa y de vergüenza, de no manejarlas de manera saludable, de estar prisioneros de estas sensaciones de culpa y de vergüenza. Cuando hablo acerca de lo que realmente quiero, me avergüenza. Muchas veces me siento culpable de, por ejemplo, cuando alguien me hace un reconocimiento, o por ejemplo, me avergüenza decir las cosas buenas que hay en mí, ¿no? Como esta dinámica, ¿no? Esta dinámica muy común en la que te dicen, haz una lista de aquellas cosas que te gustan de ti y haz una lista de aquellas cosas que no te gustan. La lista que tenemos más rápido justo son de las cosas que no nos gustan, porque eso lo reconocemos inmediatamente y lo tenemos súper presentes, aquello que no nos gusta de nosotros. Pero aquello bueno, aquello bondadoso, soy inteligente, soy capaz, soy responsable. Cuando yo hablo de mis virtudes, incluso me avergüenza, ¿no? Me siento inseguro o incómodo estando con otros, tengo problemas para enfrentar las críticas. Cuando alguien me hace una observación, cuando alguien me hace una crítica, vengo dándole vueltas a esa crítica todo el día, toda la noche, muchos días, y se siente súper pesado y me cuesta superar muchísimo cuando yo recibo una crítica. Me da miedo sentirme humillado delante de otros, vivo sobreanalizando mis defectos. Cuando alguien me dice que le gusta algo de mí, como te decía hace un momento, reacciono. No creo que soy igual de bueno que las personas que me rodean. Cuando yo hago esta comparación, cuando yo, igual cuando anunciaba la transmisión decía, es que parece que al otro se le hace todo se le facilita, ¿no? Parece que el otro, parece que ni se esforzara, ¿no? Yo por más que me esfuerzo, pues las cosas no me salen, ¿no? Entonces, estos diálogos, estos pensamientos, ¿no? De que los otros sí pueden y yo no puedo, es esa sensación de incapacidad o de ser insuficiente. Y la raíz de eso, como te decía, es estas sensaciones de culpa y de vergüenza. Me da pena estar cerca de alguien que hace el ridículo, vivo en crítica constante hacia mí y por lo tanto también hacia los otros. Hay pilares socioculturales que alimentan esta culpa y esta vergüenza. Por ejemplo, una constante presión de vernos de determinada manera para pertenecer y la presión de conquistar ciertas metas con el fin de ser alguien. Y date cuenta, ¿no? Que de repente, y yo lo he observado, muchas personas que, por ejemplo, no han terminado estudios universitarios,
y les da mucha vergüenza el que no lo hayan hecho, ¿no? Y entonces cuando tú no tienes ciertas cosas, ¿no? Cuando no tienes una pareja, me avergüenza. Todo el mundo tiene pareja menos yo y eso me avergüenza, ¿no? Todo el mundo tiene un trabajo estable, ¿no? Y yo menos yo y eso me avergüenza, ¿no? Entonces son cosas que, y es así como las alimentamos estas sensaciones por estas cuestiones sociales o culturales. Número 2, dentro de los pilares, apego a lo material y lo que los demás piensen de nosotros. Número 3, prejuicio y discriminación, ¿no? A veces o muchas veces me he sentido observado, me he sentido juzgado. Parece mentira, pero alguna vez me tocó una persona que me decía, ¿cómo? Me presentaron con la persona, ¿no? Y me decía, ¿y tú qué apellido tienes, no? ¿Y tú a qué familia perteneces, no? O de qué religión eres, ¿no? Entonces, si no eres de mi religión, entonces como que siento que me rechazas, ¿no? Entonces, estas son dinámicas poco saludables que sostenemos socialmente. Cultivando más, ¿no? El que seas divorciado, el que seas discapacitado, el que seas mujer, el que seas homosexual, el que seas... Estas son realidades y en la sociedad hay mucho juicio y mucho prejuicio al respecto de esto. Discriminación. Número 4, vergüenza por no pertenecer a ciertas instituciones o estatus sociales. Número 5, vergüenza moral por no seguir estándares establecidos, ¿no? Físicos. Entonces, date cuenta cómo a nuestro alrededor hay muchas circunstancias, muchas construcciones que alimentan más y más estos estados de culpa y de vergüenza por no ser de cierta forma, por no cumplir ciertas expectativas, por no lograr aquello que se supone que tengo que lograr a cierta edad, ¿no? O por ser de cierta familia, o sea, hay tantas cosas, ¿no? Entonces, cuando no alcanzamos esto, pues justo me siento culpable y me siento avergonzado. También, ¿cómo alimento y cómo sostengo estas realidades en mi vida? Número 1, negación. No nos atrevemos a aceptar estas cosas que rechazamos de nosotros. Me cuesta mucho aceptar, como mencionaba hace un momento, me cuesta aceptar que a lo mejor yo no tengo cierta preparación, ¿no? Y eso me cuesta aceptarlo, me cuesta aceptar que no me encuentro con una pareja, me cuesta aceptar el hecho de que mi matrimonio haya fracasado, ¿no? Entonces, eso lo rechazo, me peleo, no hay una batalla conmigo por esto que hay en mi vida, pues que no termino de aceptar y hay esta negación. Incluso a veces estoy enfermo, ¿no? Y no lo muestro. Hay personas de verdad que ocultan su enfermedad, hombres, por ejemplo, que ocultan su enfermedad y no quieren compartir de su enfermedad porque no quiero parecer débil, ¿no? Y entonces hay una negación constante en nuestra vida de que algo está pasando, de que nos sentimos mal. Otra es la retracción. Yo soy buenísimo para ayudar, porque así de alguna manera mantengo el control, pero difícilmente acepto ayuda y me alejo porque no quiero que te acerques para que veas cómo me siento, porque me avergüenza cómo me siento, ¿no? Entonces, creo que muchos de nosotros hemos caído pues en estas circunstancias, ¿no? Y simplemente aquí lo importante, como te decía, para liberarme, para sentirme más libre de esta culpa y de esta vergüenza, necesito mirar todo esto. Entonces, negación, retracción, resentimiento. Cuando también hay mucho resentimiento en nosotros, tenemos que reconocerlos. A veces nos cuesta también reconocer esto. Y lo usamos como protección para que otros no toquen lo que nos lastima. Y las emociones nos gobiernan. Estas son máscaras para protegernos y anestesiar el dolor. Y este está buenísimo, ¿ok? Este nos pasa a muchísimos, me pasa a mí, ¿no? Y yo lo identifiqué claramente y quiero que me vayas diciendo también si tú lo vas identificando. Y otra máscara que utilizamos es el perfeccionismo. El perfeccionismo. Hay mucha energía, muchísima energía enfocada en que las cosas salgan
o sea, que no me puedo salir de la línea, es que esto tiene que salir impecable, ¿no? Porque mi valor lo coloco en cómo lo hago y de mis resultados. Y si yo no obtengo buenos resultados, eso me avergüenza muchísimo y me siento culpable. Entonces, el perfeccionismo, sostener este perfeccionismo en nuestras vidas, también sostiene y alimenta y sigue fortaleciendo y nutriendo estas sensaciones de culpa y de vergüenza cuando no salgo de ese perfeccionismo, porque vivimos aterrados de cometer errores. Vivimos aterrados de cometer errores. ¿Y por qué vivimos aterrados de cometer errores? Como te decía hace un momento, porque de verdad yo no voy a tolerar que alguien me señale que no lo hice bien, ¿no? O qué pena, ¿no? Que las personas vean que me equivoqué, ¿no? Y entonces date cuenta cómo estamos viviendo en estos estados constantes de terror o de miedo, ¿no? De que las cosas me salgan mal por vergüenza a lo que los otros puedan pensar, por pena a lo que los otros puedan pensar. Nos presionamos constantemente por demostrar muchas cosas, por demostrar que sí puedo, por demostrar que soy suficiente, ¿no? Pero todo a través de cosas externas a nosotros. Y por eso hay que reconocerlo, ¿no? Nos cuesta mucho, nos enganchamos, nos obsesionamos, nos aferramos, ¿no? Pensamos que los demás me están mirando y están observando para buscar imperfecciones, ¿no? Incluso físicamente a veces tenemos, no sé, a lo mejor una manchita, ¿no? Y, o sea, qué vergüenza, por poner un ejemplo súper simple, pero nos pasa, qué vergüenza, ¿no? Y luego hasta vivimos diciendo, ay, es que mira lo que me pasó, ¿no? Y explicando aquí la mancha y las personas así como, ni se nota, ¿no? Si tú no me dices que traes una mancha aquí, yo ni lo hubiese visto, ¿no? Pero cómo estamos como bien pendientes todo el tiempo de aquello que no está bien, ¿no? Competimos y nos comparamos constantemente, nos cuesta estar sin hacer. Esto también es algo bien importante y que nos pasa a muchos y es clave. Me siento culpable cuando descanso, ¿no? Por ejemplo, me siento culpable cuando descanso porque es que si no estoy haciendo, soy inútil, ¿no? Y entonces te das cuenta cómo muchos de nosotros vivimos en esta dinámica y nos cuesta descansar y nos cuesta disfrutar y nos cuesta reconocer nuestros logros y nos cuesta reconocer aquello que hacemos bien porque nunca es suficiente. Creemos que lo que nos da valor y propósito es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cómo nos vemos. Y la siguiente, y creo que es la última ahorita, de estas máscaras, el exhibicionismo, necesidad de ser vistos, de mantener cierta imagen. Quiero que me vean como inteligente, atractivo, exitoso, rico, intelectual, que estoy en forma, o buscamos, ¿no? Me siento triste, ¿no? Y entonces evidentemente cuando ponemos me siento triste es porque quiero que me pregunten, ¿no? Y me muestro necesitado, ¿no? Para obtener la atención de las otras personas, porque cuando obtengo esa atención del exterior, entonces es como llenar esos vacíos, ¿no? Pero la realidad es que eso no va a durar. Entonces, ¿cuántos de nosotros compartimos? Porque no tiene nada de malo y las redes sociales pues para eso son, ¿no? Para compartir. Pero date cuenta cuál es la intención con la que haces eso y muchas veces es por demostrar cosas, ¿no? Muchas veces es por esta necesidad de ser visto, esta necesidad de ser aprobado. Entonces, pues bueno, no sé qué te parece, cómo vamos. Al vivir con miedo, bueno, estas son otras cosas que suceden. Muchos de nosotros vivimos con miedo a ser abandonados o dejados y por eso dejamos de ser nosotros y nos convertimos en lo que la otra persona va a aceptar y dejo de ser quien realmente soy y vivo sacrificando mi verdadero ser por ser aceptado, porque no te vayas, porque no me abandones. Cuando nuestras relaciones terminan y este sentimiento de culpa y vergüenza lo podemos ver mucho en estas dinámicas en las que nuestras relaciones terminan, las personas deciden hacer su vida aparte y entonces no me siento merecedor y me siento insuficiente, ¿ok? Cuando ocurre esto, ¿cuántos de nosotros no nos hemos preguntado qué hay de malo conmigo, ¿no?
porque esa persona prefirió, ¿no? Quizá otra persona, o prefirió estar en otra realidad lejos de mí, y esas experiencias refuerzan esta sensación de ser insuficiente, pero lo refuerzan porque nosotros elegimos esa historia, elegimos creer que eso nos define, que la otra persona haya elegido irse. No es lo mismo decir, la persona, él me abandonó, a decir, él me abandonó o ella me abandonó, a decir, él eligió irse, él decidió irse, ¿no? Es entender que lo que las otras personas hacen muchas veces no tiene que ver con nosotros y eso no nos define. Pero la realidad es que muchas veces nos hemos enganchado con estas historias en las que yo no soy suficiente, ¿no? Y han preferido otra realidad o otras cosas en función de mí, porque entonces hay algo de malo conmigo. Muy bien, corazones, vamos llegando a la última parte y me gustaría mucho pues empezar veo que están por aquí conectados, veo que están muy atentos, pero me encantaría que me digas, que me hagas preguntas, cómo te has sentido, si esto te ha pasado, ¿no? Así que claves para liberarme de estas sensaciones de culpa y de vergüenza constantes, de todo el tiempo estar como tan preocupado por lo que los otros puedan pensar de mí, estas sensaciones, ¿no? De que hay algo de malo conmigo, que soy incapaz, ¿no? Pues bueno, primero atrever a mirar. Como te decía al principio, no podemos sanar aquello que no hemos reconocido. Entonces necesitamos reconocer que sentimos ese vacío, necesitamos reconocer que sentimos esa soledad profunda, necesitamos reconocer pues esa soledad, reconocer esas sensaciones, esa tristeza profunda. Son estos sentimientos que nos avergüenzan y que queremos tapar y que queremos negar, y cuando lo hacemos, lo que va a pasar es que esto va a ir creciendo y va a llegar un momento en que nos vamos a quebrar. Incluso esta semana igual atendí a una persona, porque muchos de nosotros nos hacemos fuertes y no pueden verme débil, y no pueden ver que me equivoqué, y no pueden ver que tengo miedo, y no pueden ver que no pueden ver mi vulnerabilidad. Entonces, cuando yo no me permito, y creo que precisamente las claves para liberarme es permitirme ser vulnerable, el permitir o el reconocer que está bien equivocarse y que equivocarme no me define, ¿no? Y que precisamente el equivocarme, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero ¿a cuántos de nosotros nos condicionaron a que estaba mal equivocarse, o recibíamos críticas muy severas o señalamientos muy severos cuando nos equivocábamos, siendo niños, siendo adolescentes, siendo jóvenes? Y entonces, por eso se alimenta o se sostiene este sentido de culpa y de vergüenza, y eso es lo que me paraliza, ¿no? Me avergüenza sentir mi tristeza, me avergüenza sentir o reconocer mi soledad, me avergüenza es reconocer este miedo, ¿no? Entonces, primero, sin duda, es atreverme a mirar. Número 2, revisar nuestro pasado, sin duda, para salir de estas situaciones, el aislarnos, el vivir tan preocupados y tan ansiosos todo el tiempo de lo que las otras personas pueden pensar, el salir de estas sensaciones de insuficiencia, de incapacidad. Es revisar el pasado para aprender de él y no para quedarme atrapado en él, porque creemos que nuestro pasado nos define. Y creemos que porque yo ya nací así, o porque me pasó esto, o porque fui abandonado por mis padres, o porque fui víctima de un abuso, o porque no tuve las mismas oportunidades que otras personas tuvieron, o porque mis papás no me dieron amor. Cuando yo me creo estas historias y creo que eso me define completamente, entonces me quedo paralizado, me quedo limitado, me quedo en una vida limitada en la que creo que ese pasado o esas condiciones de mi pasado definen toda mi vida, cuando la realidad es que lo que me pudo haber sucedido en el pasado, eso no me define, eso no me determina. Sí influye, pero más no me determina. Y es importante que reconozcamos esto, porque nos sentimos muy avergonzados de nuestro pasado o muy culpables de algunas decisiones que tomamos, ¿no? Y vivimos en esta ilusión de
de no poder superarlo, de no poder empezar a escribir una nueva historia, ¿no? Entonces es importante que revisemos nuestro pasado para aprender de él, pero no para quedarme atrapado en él y no para casarme con estas historias de, como te decía, que porque me abandonaron, porque tuve un divorcio y ya no voy a poder tener una relación más. Estas historias que creemos que son definitivas. De hecho, también lo que provocan estas sensaciones de culpa y vergüenza es que todo es definitivo, ¿no? Y todo es total, y todo es o blanco o negro, cuando la realidad, como te decía, es que nosotros en cualquier momento, y de hecho nuestro poder únicamente, nuestro verdadero poder y único es en el presente, ¿no? Entonces, revisar nuestro pasado para aprender de él. Número 3, es también muy importante encontrar mensajes que recibimos de niños que nos quedaron grabados y nos hacen daño y sustituirlo por conversaciones maduras y realistas. Entonces, también por mucho tiempo nos avergonzamos o se quedó clavada esa sensación de que había algo de malo conmigo, y esto es algo que yo he compartido muchas veces, y porque daba este ejemplo de las calificaciones, ¿no? Cuando yo recibí estos mensajes de rechazo por esto que mostré, muy orgulloso de mí, ¿no? Y esto es un ejemplo que doy yo, muy orgullosa de mí, en una ocasión le mostré mis calificaciones a papá y él no reconoció el esfuerzo, sino que simplemente señaló una baja o de las más bajas calificaciones. En ese momento a mí me quedó ese mensaje de, no, tienes que esforzarte más, esto no es suficiente, y tienes que hacer más, y tienes que hacer más, y tienes que hacer más. Entonces, encontré ese mensaje, miré ese mensaje y ahora hay un nuevo diálogo y digo, Itzel, haces suficiente, ¿no? O haces un gran trabajo. Y entonces es como empezar a estos nuevos diálogos con nosotros. Número 4, otra de las claves es comprender la intención de nuestros actos, indagar si nuestros actos son desde el amor o desde el miedo también. Número 5, una mirada más amorosa de lo ocurrido, ¿ok? Para salir de la culpa, que va ligado con la vergüenza también, necesitamos mirar de forma más amorosa lo que ocurrió, porque necesitamos entender que cualquier error nace del solo hecho de no saber hacerlo diferente. Cualquier error nace de la inconsciencia, de la ignorancia. Entonces, por mucho tiempo tú has venido cargando esa culpa por aquello que hiciste, pero la realidad es que en ese momento no podías hacerlo de otra forma, porque había cierto conocimiento, cierta madurez, ciertas condiciones que estaba todo ahí sumado para que en ese momento, bajo esa circunstancia muy particular, tú tomaras esa decisión. Y es momento de que empieces a reconocer que no lo podías hacer de otra manera en ese momento. Entonces, cualquier error ha nacido de la inconsciencia y de la ignorancia. La culpa no sirve de nada, y esto yo también lo comparto muchas veces. La culpa no sirve de nada. Hablemos de responsabilidad. Número 6, es momento de cambiar ese diálogo, tanto externo como interno, ¿no? El empezar este diálogo en el que de repente es como, tengo miedo de intentarlo, tengo miedo de hacerlo, ¿no? O cuando definitivamente sostengo este diálogo de, no voy a poder, no, seguramente me va a salir mal, no, cuando empezamos con el simple no puedo, que creo que es algo que nos acompaña a muchos de nosotros muchas veces, necesitamos empezar a cambiar ese diálogo, necesitamos empezar a reconocerlo, a mirarlo, a ser más consciente de ese diálogo interno que no nos está apoyando. Y número 7, amor incondicional. Para poder liberarnos de esta sensación de culpa y de vergüenza constante, tenemos que empezar a conectar con el amor incondicional. La culpa y la vergüenza, recuerda que se alimenta de ese juicio, de esa crítica que hacemos a otros y que por lo tanto también estamos haciendo con nosotros, porque lo que hacemos con otros, recuerda que simplemente es una proyección de lo que hacemos con nosotros mismos. Entonces, ¿cuál es la práctica constante para que nosotros nos liberemos y liberemos a otros y comencemos a sanar estas dinámicas que no nos apoyan en la sociedad, ¿no? Entonces,
necesitamos crecer en esta capacidad de empatizar, necesitamos crecer en esta capacidad de ser compasivo con el otro, de ponerme en el lugar del otro, de tolerar al otro, de aceptar al otro, de amar al otro independientemente de su comportamiento. Pero para poder, recuerda, hacerlo con los otros, necesito hacerlo conmigo, ¿no? El ser compasivo conmigo, el ser amoroso conmigo, el ser gentil conmigo. Y como te decía, empezar a entrar en este diálogo en el que si alguien decide ya no estar conmigo, eso no me define a mí. Y esto, cuidado con creer que hay algo de malo conmigo, porque la otra persona, si decide no estar, es justo eso, su decisión. Y esa persona tiene sus propias razones. Muchas veces se alimenta este sentido de insuficiencia porque yo amo y yo entrego y la otra persona no me entrega lo mismo a cambio, ¿no? Y entonces creo que hay algo de malo conmigo, pero es que muchas veces la persona que está frente a mí también tiene estas mismas limitaciones, ¿no? Entonces no nos tomemos las cosas personal, porque eso genera o sostiene más, pues, esta culpa, ¿no? Aquí Cecilia Guzmán dice, no sé abrir la mente y concentrarme. Bueno, si igual si me aclaras un poquito más, pero de entrada solo con no sé abrir la mente y concentrarme, eso, mi querida Cecilia, es con entrenamiento, ¿no? Y al final realmente el cambiar esta mirada, el cambiar este diálogo, tiene que ver con nuestros pensamientos. De hecho, todo el tiempo, todo tiene que ver con nuestros pensamientos, ¿no? Entonces, para poder salir de estas sensaciones de culpa y de vergüenza, es reconocer aquello, aceptar aquello que no nos gusta de nosotros, aprobarnos de manera incondicional, amarnos de manera incondicional, confiar en nosotros, confiar en nuestras capacidades, enfocarnos en lo que sí hacemos, ¿no? Enfocar, porque como te decía, este sentido de insuficiencia, de no merecer, de ser incapaz, es porque nos acostumbramos a observar todo el tiempo solo lo que hacemos mal, ¿no? Entonces es momento de que comiences también a reconocer aquello que sí has hecho, ¿no? Aquello que has logrado. Entonces, ok, y bueno, esta es una frase que a mí me ayuda muchísimo, así que las claves voy a regresarlo súper rápido. Entonces, atreverme a mirar, atreverme a reconocer, al permitir abrir mi mente, abrir mi corazón, el permitirme verme vulnerable y que no hay nada de malo, el permitir reconocer esas emociones que muchas veces reprimo, ¿no? Atreverme a mirar, revisar el pasado para aprender de él y no para quedarme atrapado en él, reconocer que aquello que viví, aquello que de alguna manera experimenté en mi vida, como te decía, ese abandono de mis padres, esa falta de amor también de mi familia, ese divorcio de mis padres, que igual generó mucho ese sentido de vergüenza, estas limitaciones en mi familia o cuando yo iba creciendo, estas no definen mi presente, influyen más no me determinan, y que en cualquier momento yo puedo comenzar a escribir una nueva historia. Número 2, es importante encontrar esos mensajes, esas creencias limitantes que hemos heredado, que escuchamos, que recibimos y que todavía hoy estamos viviendo en base, y lo que creemos de nosotros es lo que nos decían, ¿no? No eres capaz, tú no puedes, tu opinión no importa, ¿no? Tú cállate, ¿no? Que fueron como algunos de los mensajes que recibimos y todavía hoy vivimos en base a esos mensajes. Es momento de reconocer esos mensajes negativos que recibimos y comenzar a cambiarlos por mensajes más funcionales. Comprender la intención de nuestros actos, siempre preguntarte, ¿esto que estoy haciendo desde dónde lo estoy haciendo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Porque estoy buscando aparentar, porque estoy buscando sostener una imagen ante las personas, y eso solamente surge desde el miedo, ¿ok? En cambio, desde el amor, yo sé que aquellas personas me van a aceptar tal y como soy, ¿no? Porque además yo también estoy en esa disposición. Mi querida Erandi dice, sigo trabajando en darme amor y aún tengo la sensación que no podré lograr los objetivos que yo quiero. Y quiero decirte, preciosa, que eso nos pasa a todos.
a todos, a mí y seguramente a muchas de las personas que estamos aquí y que estamos trabajando en nuestro crecimiento personal, que estamos trabajando. Aún hoy yo sigo dudando de mi capacidad, aún hoy yo sigo teniendo miedo, aún hoy hay veces en las que creo que no va a ser suficiente, ¿no? Y esto apenas me pasó hace unos minutos cuando estaba preparando esta presentación. Me estreso, es como, ay, y si sale mal, ¿no? Y si no es suficiente, y si no sirve, y si no les gusta, ¿no? Entonces, esto es algo que muchos de nosotros en todo momento estamos padeciendo. Lo importante, por eso, ¿no? Como decíamos, el número 6 es cambiar este diálogo, pero para cambiarlo primero tengo que reconocerlo, tengo que entrenarme en esta capacidad de poder mirar pues aquel diálogo que estoy sosteniendo y finalmente pues continuar cultivando el amor incondicional. Y esta frase, ya para ir cerrando es: nadie es mejor ni peor que yo. Todos hemos venido a aprender y hacemos lo mejor que podemos. Nadie es mejor ni peor que yo. O yo no soy ni mejor ni peor que nadie, ¿no? Todos hemos venido a este mundo a aprender, todos estamos en esta vida aprendiendo, es justo lo que estamos haciendo y lo hacemos lo mejor que podemos. Y esta es una frase que yo he compartido muchas veces en muchos espacios con muchos temas del amor, el amor por nosotros, el amor propio, crecer en ese amor. Justo es reconocer que lo estamos haciendo lo mejor que podemos. Muchas veces sentimos que fallamos como esposos, como esposas, sentimos que fallamos como padres, como amigos, como colaboradores, sentimos que fallamos, nos sentimos culpables y nos sentimos avergonzados. Entonces, es reconocer que lo estoy haciendo lo mejor que puedo y tengo que reconocer que cualquier error nace del solo hecho de no saber hacerlo diferente y porque estoy aprendiendo, porque es parte del proceso y porque no tiene nada de malo equivocarse, ¿no? Porque crecimos con este miedo de salirnos de la raya, nos enseñaron a que teníamos que colorear solo dentro de la raya, ¿no? Nos enseñaron que tenemos que cumplir ciertos estándares, que tenemos que cumplir ciertas expectativas, si no te casas a cierta edad, si no eres mamá, papá a cierta edad, si no consigues cierto trabajo estable, si no, entonces todas estas exigencias, todos estos estándares, todas estas expectativas, cuando nosotros nos casamos con esto, vivimos muy limitados y continuamos pues sosteniendo estas sensaciones de culpa y de vergüenza, ¿no? Por aquello que no he hecho, por aquello que no he logrado, pero muchas veces a lo mejor son cosas que ni yo quiero, ¿no? Pero a veces me forzo, ¿no? A hacer cosas por querer pertenecer, por querer agradar, por querer sostener pues una imagen, y esto lo hacemos todos nosotros, ¿no? Porque al final somos interdependientes, porque al final estamos en una sociedad, en un mundo en el que pues de alguna manera convivimos y queremos pues sentirnos aceptados y sentirnos amados, pero dejemos de buscar esa aprobación allá afuera y comencemos aquí adentro, y en la medida en que lo hacemos con nosotros, los demás entonces también empezarán a aprobarnos, ¿no? Pero sin duda siempre es empezar con nosotros. Muy bien, corazones, pues voy terminando, agradezco mucho a cada uno de ustedes por estar aquí. Recuerda que esto lo puedes, una vez que termine la transmisión, el video va a quedar ahí grabado en mi página, en el muro de mi página, entonces lo puedes volver a ver con más calma, lo puedes compartir, te agradezco mucho que lo puedas compartir para que más personas puedan recibir esta información y que pueda hacer algún clic, ¿no? Y entonces empezar a aceptarse de verdad, empezar a mirar y trabajar en ese amor por uno mismo, ¿no? Y entender que como les decía, no hay nada de malo si caemos en estos errores y que nos pasa a todos, que si de repente hay cosas que no funcionan en nuestra vida, eso no nos hace menos merecedores, eso no nos hace menos valiosos, ¿no? Por no tener ciertas cosas o por no ser de cierta forma, sino que todos somos valiosos incondicionalmente. Muy bien, así que gracias. Y por último, corazones, quiero aprovechar para compartir este próximo 30 y 31 de marzo precisamente. Voy a estar impartiendo un taller en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, un taller vivencial que se llama Abraza tu sombra. Abraza tu sombra es un taller al que yo le tengo mucho amor, mucho cariño, es una creación y una mezcla de muchas cosas.
y justo abraza tu sombra, es conocer de dónde nacen estas conductas de autosabotaje, aprender a aceptar nuestros defectos y lograr mirarlos a nuestro favor y no en nuestra contra. Va a ser este próximo 30 y 31 de marzo en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Es sábado y domingo, el horario es de 10 de la mañana a 8 de la noche el sábado y el domingo de 10 a 2. Entonces, si quieres recibir más información sobre este taller, puedes escribirme un inbox, puedes dejar tus comentarios aquí en la grabación. Y bueno, la verdad es un espacio en el que justo a través de muchas dinámicas vamos a reconocer en voz alta aquello que nos avergüenza, porque la sombra precisamente es aquello que nos cuesta aceptar de nosotros, aquello que nos pesa, aquello que nos limita y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces vamos a trabajar los pisos de nuestra personalidad, cómo se fue formando esta personalidad, cómo muchas veces somos muy rígidos también en nuestras formas de hacer, de sentir, de ver el mundo, y necesitamos comenzar a crecer en esta capacidad de ser flexibles, ¿no? Así que 30 y 31 de marzo, falta súper poco. Si deseas recibir todos los detalles, con mucho gusto, también está en mi página web, itzelortiz.com. Ahí puedes encontrar los detalles de este próximo evento aquí en la ciudad de Villahermosa, Tabasco. Así que, corazones, bendiciones, abrazos, besos, apapachos, mucha luz, mucho amor. Gracias, Ceci, por aquí. También Dios te bendiga siempre, y cada uno de nosotros que podamos vivir de una manera más consciente y libre de estas sensaciones de culpa y de vergüenza, reconociendo que todos somos valiosos, que todos merecemos amor por el solo hecho de existir, absolutamente todos. Salgamos de estos diálogos constantes de juicio, de crítica, y comencemos a ser más amorosos, a ser más pacientes, a ser más gentiles, a tratarnos a nosotros mismos como si se tratara de alguien a quien realmente amamos, ¿ok? Pues muy bien. Así que me despido, gracias de verdad, y pues nos vemos hasta la próxima.